Te arrodillas. Cierras los ojos. El mundo se apaga por un instante. Intentas orar, conectar con Dios. El silencio de la habitación debería traer paz, ¿verdad? Pero no. Ese mismo silencio se convierte en un escenario para tu mente inquieta. Empiezan a desfilar pensamientos, el trabajo pendiente, las cuentas por pagar, una conversación que te dolió. Todo grita más fuerte que tu intención de rezar. Y entonces te preguntas: ¿por qué no puedo concentrarme? ¿Por qué, cuando quiero hablar con Dios, mi mente parece huir de Él? ¿Será que no sé orar? ¿Será que Dios no me escucha? Quizás tú también has sentido eso. Que hablas con el cielo. Y el cielo no responde. Esa sensación de estar lanzando palabras a un vacío inmenso. De repetir oraciones que no parecen tocar a nadie. Puede llegar a ser profundamente dolorosa. Y lo peor es que muchos creen que eso es señal de fracaso espiritual. Pero no lo es. La mente distraída, el corazón seco, la oración sin consuelo, no son pruebas de la ausencia de Dios, sino parte del camino hacia Él. Sí, incluso los santos pasaron por eso. Y uno de los ejemplos más luminosos, y más humanos, es Santa Teresa de Ávila. La gran mística española, la doctora de la Iglesia. La mujer que hablaba de Dios con palabras de fuego. También conoció el silencio que duele. La oración que no fluye. La lucha interior entre la fe y el cansancio. Pero antes de hablar de ella, quiero detenerme contigo en este momento que tú conoces tan bien. Ese instante en que intentas orar y nada parece suceder. Cierra los ojos conmigo, solo por un segundo. Imagina que estás solo en tu habitación. Intentas hacer silencio, pero el silencio no se deja dominar. Es un silencio que pesa, que aprieta el pecho. Tus pensamientos van y vienen como un enjambre de moscas. Y tú quisieras empujarlos, pero vuelven, más fuertes. Dios, ¿dónde estás? Susurras casi sin voz. Y parece que el eco de tus propias palabras es la única respuesta. A veces, ese eco se convierte en culpa. Piensas: si no siento nada, quizás no soy digno. Quizás Dios está cansado de mí. Y sin darte cuenta, una voz interna, una voz sutil, persistente, empieza a decirte que no vale la pena seguir intentando. Que la oración no funciona. Que estás solo. Pero déjame decirte algo. Esa voz miente. Esa sensación no significa abandono. Significa que estás entrando en el desierto donde Dios habla de otra manera. El desierto no es el lugar donde Dios calla. Es el lugar donde nos enseña a escuchar. Porque mientras todo está lleno de ruido, no hay espacio para oír lo esencial. Y cuando el alma queda sola, desnuda, cansada, solo entonces puede comenzar el verdadero diálogo. ¿Sabes por qué? Porque la oración no es una técnica. No es una emoción. Es una relación. No siempre sentirás algo. No siempre verás frutos inmediatos. Pero cada vez que eliges presentarte ante Dios, aunque sea con la mente dispersa y el corazón árido, Él te mira con ternura y dice: gracias por venir. Te estaba esperando. Ese es el misterio que muchos olvidan. La oración no se mide por lo que sientes, sino por tu fidelidad. Así comienza el viaje. No con grandes éxtasis, ni con visiones, sino con pequeños actos de amor cotidiano. Arrodillarte, respirar, mirar hacia adentro. Y quedarte ahí, simplemente presente. Y si hoy sientes que estás hablando solo, recuerda esto. Dios ya está dentro de ti, más cerca que tu propia respiración. Él no está ausente. Solo está esperando que dejes de buscarlo fuera, para encontrarlo en el silencio interior. Este silencio que hoy te inquieta. Mañana será el lugar donde descubrirás su voz. Porque a veces, el silencio no es un vacío, sino el idioma secreto de Dios. Dicen que quien busca a Dios acaba encontrándolo. Pero nadie te advierte que, antes de hallarlo, tendrás que atravesar un desierto. Un desierto invisible. No de arena, sino de silencio interior. Un lugar donde las palabras no bastan. Donde la fe se vuelve una llama pequeña que el viento parece apagar. A veces ese desierto llega sin aviso.
tú sigues rezando, cumpliendo tus prácticas, asistiendo a misa. Pero dentro, algo cambia. Ya no sientes la presencia de Dios como antes. Las oraciones que antes te consolaban ahora suenan vacías. Y comienzas a preguntarte: ¿qué pasó? ¿Dónde está aquel fuego que antes me sostenía? El alma entra en lo que muchos llaman sequedad espiritual. Una tierra árida donde no hay consuelo. Donde la mente se llena de dudas. Y el corazón se siente cansado, incluso de creer. Tal vez piensas que hiciste algo mal. Que Dios se apartó de ti porque fallaste. Que tu oración ya no tiene sentido. Pero déjame decirte algo con toda claridad. El desierto no es un castigo. Es una escuela. Dios no te ha abandonado. Está purificando tu amor. Cuando todo es fácil y sentimos consuelo. Amar parece sencillo. Pero cuando no hay emociones. Cuando no hay dulzura. Solo queda la voluntad desnuda. Y es ahí, precisamente ahí, donde el amor se vuelve auténtico. El desierto enseña a amar a Dios por lo que Él es. No por lo que sentimos. Mira a tu alrededor. En el desierto, la tierra está seca. Pero bajo la superficie hay raíces que se profundizan, buscando agua. Así ocurre en el alma. Cuando parece que no crece nada. En realidad estás echando raíces más hondas. Pero claro. No es fácil. Porque en ese silencio, aparecen voces. Voces internas que susurran. Ya no vale la pena. Dios no te escucha. Eres indigno. Estás perdiendo el tiempo. Y si escuchas demasiado esas voces, empiezas a creer que orar sin sentir es hipócrita. Que sería mejor no rezar hasta recuperarte. Ese pensamiento parece razonable, incluso piadoso. Pero es una trampa sutil. Es lo mismo que decir: estoy enfermo, así que no iré al médico hasta sentirme mejor. El alma que deja de orar por sentirse indigna, se aleja del único remedio que puede sanarla. Muchos santos pasaron por esa tentación. Y entre ellos, una mujer que conoció el desierto más profundo. Santa Teresa de Ávila. Quizás la imaginas como una mística flotando entre éxtasis y visiones. Pero antes de llegar ahí, fue una mujer que luchó con su propia tibieza. Con sus distracciones. Con la sensación dolorosa de estar vacía ante Dios. Durante años, Teresa oraba sin sentir nada. Se sentía la peor de las pecadoras. Creía que sus rezos no servían para nada. Hasta llegó a dejar de orar por completo, convencida de que no era digna. Y, sin embargo, fue precisamente en ese tiempo de oscuridad donde Dios comenzó su obra más profunda en ella. Porque el desierto no mata. El desierto purifica. Dios no se aleja. Se esconde un momento para que tú lo busques con un amor más libre. Más maduro, más verdadero. Y cuando el alma, cansada de su sequedad, finalmente levanta los ojos y dice: Señor, no siento nada, pero sigo aquí. Ese, sigo aquí, es un acto de amor inmenso. Quizás más grande que cualquier oración llena de fervor. Santa Teresa entendió esto a través de su propia miseria. Descubrió que el alma no puede avanzar si huye de su propio desierto. Porque es allí, entre la arena y el silencio, donde el alma aprende a escuchar la voz de Dios que no se oye con los oídos, sino con la fe. El desierto es el umbral del encuentro. Y quien persevera, lo atraviesa. Por eso, si estás pasando por esa sequedad, si tu mente se distrae, si sientes que tus oraciones rebotan contra el techo, no te rindas. Dios está trabajando en ti, aunque no lo notes. Tu fidelidad en medio de la aridez es más preciosa que 1000 lágrimas de emoción. Recuerda, la oración no es sentir, es permanecer. Y mientras permanezcas, aunque sea en silencio, aunque sea con el corazón cansado, estás caminando hacia el oasis. Y en ese oasis te espera alguien. Alguien que conoce bien tu lucha. Una mujer que caminó por el mismo desierto. Y que, al final, encontró el manantial del amor. Su nombre, Teresa de Ávila. Imagina a una joven monja en el silencio de su convento. Una mujer inteligente, alegre, llena de vida.
Su nombre es Teresa de Cepeda y Ahumada, aunque el mundo la conocerá como Santa Teresa de Jesús. Desde joven sintió una atracción ardiente por Dios. Le fascinaban los momentos de oración, ese espacio íntimo donde podía hablarle a su amado en el silencio. Pero poco a poco, algo comenzó a cambiar. Las distracciones del mundo, las conversaciones triviales, la búsqueda de afecto y aprobación, empezaron a ocupar el lugar que antes pertenecía solo a Dios. Teresa misma lo confiesa en sus escritos. Intentaba conciliar dos mundos opuestos: la vida de oración y los pasatiempos del mundo. Rezaba, sí, pero su corazón estaba dividido. Y esa división empezó a secar lentamente su jardín interior. Si el alma es un jardín, la oración es el agua que lo mantiene vivo. Y cuando esa agua se vuelve escasa, las flores de la virtud comienzan a marchitarse. Así le ocurrió a Teresa. El brillo de su alma se fue apagando sin que lo notara. Y un día, al mirarse por dentro, descubrió que ya no reconocía el rostro que veía. Fue un tiempo de confusión y tristeza. Por fuera cumplía con todo, pero por dentro se sentía vacía. Hasta que llegó el momento de quiebre. Cansada de sentirse hipócrita, de rezar sin sentir, de luchar con su propia distracción, tomó una decisión que marcaría su vida. Dejó de orar. Durante casi un año entero, Teresa abandonó la oración mental. Pensaba que acercarse a Dios en ese estado era una falta de respeto. Que sería mejor mantenerse lejos. Esperar hasta estar mejor. Hasta sentirse digna. Pero lo que parecía humildad era, en realidad, orgullo disfrazado. Porque la verdadera humildad no huye del médico por estar enferma. Corre hacia él. Y al alejarse de la oración, Teresa cayó en el vacío más profundo de su alma. Ella misma lo describe como un jardín seco y estéril. Imagina la escena. La tierra dura, agrietada, sin una gota de agua. Las plantas convertidas en esqueletos. El aire caliente, inmóvil. Nada crece, nada florece. Solo el olor a polvo y a cansancio. Así se sentía su alma. Y en medio de ese desierto, la voz de la culpa se hizo más fuerte. Has fallado. Dios no te quiere. Nunca lo sentirás de nuevo. Quizás tú también has escuchado esa voz. Esa voz que te convence de que la oración es inútil, que ya no hay esperanza. Pero justo ahí, en su noche más oscura, Teresa recibió una gracia. Un día, al entrar en el oratorio, sus ojos se posaron en una imagen de Cristo atado a la columna. No era una imagen nueva. La había visto muchas veces. Pero ese día fue distinto. El espíritu abrió sus ojos interiores. Y Teresa vio más allá del dolor. Vio el amor. Vio a un Dios herido, humillado, cubierto de llagas. Pero lleno de ternura. Un Dios que la miraba sin reproche. Solo con compasión. Y en ese momento, algo dentro de ella se quebró. Cayó de rodillas, llorando. No pidió consuelo. No pidió sentir algo. Solo una cosa. Fuerza para no ofender más a aquel amor. Fue un instante de verdad absoluta. Teresa vio quién era ella. Y quién era él. No el Dios lejano de las alturas, sino el Dios que sufre por amor, que espera paciente en el centro del alma humana. Desde ese encuentro, nació en ella una resolución nueva. Una promesa que sostendría toda su vida espiritual. La famosa, determinada determinación. Esa decisión firme, obstinada, terca, como ella misma la llamaba. De no abandonar jamás la oración. Sin importar la sequedad, el cansancio o la distracción. Teresa comprendió que el valor de orar no está en sentir, sino en permanecer. Que aunque el alma parezca un jardín seco, basta una gota de fidelidad para que Dios haga brotar la vida otra vez. Y así, la mujer que se creyó la peor de todas, comenzó a transformarse en una de las almas más luminosas de la historia. Su secreto no fue la perfección. Fue su perseverancia. Porque el amor verdadero no se mide por la intensidad del sentimiento,
sino por la constancia del corazón. La historia de Teresa nos revela una verdad universal. Nadie está excluido de la intimidad con Dios. Ni siquiera aquellos que se sienten indignos o vacíos. Dios no elige a los perfectos. Elige a los que no se rinden. Y Teresa, después de años de lucha y de lágrimas, se convirtió en guía de todos los que atraviesan el mismo desierto. Su voz sigue resonando hoy, susurrando a los cansados, a los distraídos, a los que dudan. No dejes de orar. Aunque no sientas nada, permanece. Porque en ese silencio donde crees que no pasa nada, Dios está obrando en ti. El alma que se mantiene fiel en la aridez está más cerca de la fuente de lo que imagina. Y pronto, muy pronto, descubrirá que ese jardín seco no estaba muerto. Solo esperaba la lluvia. Después de aquel encuentro con Cristo herido, algo nuevo nació en el alma de Teresa. No fue una visión celestial, ni una revelación espectacular. Fue algo mucho más simple, y mucho más fuerte. Una decisión. Teresa decidió no volver a abandonar la oración. No porque fuera fácil, sino precisamente porque era difícil. Llamó a esa resolución la determinada determinación. Dos palabras que parecen repetirse, pero en realidad encierran una fuerza inmensa. Determinada determinación significa esto: seguir orando pase lo que pase. Aunque el corazón esté seco. Aunque la mente divague. Aunque parezca que Dios calla. Aunque todo dentro de ti grite, basta. Es decidir, de una vez y para siempre, que tu tiempo con Dios no depende de tus emociones, ni de tu cansancio, ni de tus pensamientos. Es decirle al Señor, con humildad y ternura: hoy no siento nada, pero aquí estoy. No porque sea digno, sino porque tú eres digno. No porque tenga fuerza, sino porque tú me esperas. Esa es la oración que transforma el alma. No la perfecta, sino la fiel. Teresa descubrió que la oración no es una obligación, sino un trato de amistad. Y definió la oración con una frase que hoy sigue estremeciendo corazones. Oración, a mi parecer, no es otra cosa sino tratar de amistad. Estando muchas veces tratando a solas con aquel que sabemos que nos ama. Piénsalo por un momento. No dice, aquel que esperamos que nos ame. Ni, aquel que tal vez nos ame. Dice, aquel que sabemos que nos ama. La certeza del amor de Dios cambia todo. No rezas para conquistar su amor. Rezas porque ya eres amado. La oración deja de ser una lucha para obtener algo. Y se convierte en una respuesta de amor. ¿Y qué significa trato de amistad? Significa constancia. Presencia. Fidelidad. La amistad no se basa en sentir siempre entusiasmo, sino en estar ahí, día tras día. Aunque no haya nada extraordinario. Si tienes un amigo verdadero, no dejas de verlo solo porque no tienes ganas. Vas, compartes, escuchas, te haces presente. Y esa presencia constante construye un vínculo indestructible. Así también con Dios. Cada momento de oración es un encuentro entre amigos. Y aunque a veces uno de los dos, tú, no tenga palabras, el otro siempre está escuchando. Por eso Teresa nos invita a una nueva forma de rezar. No para sentir cosas, sino para estar. Estar con Dios. Mirarlo. Dejarse mirar. Eso basta. Porque en la amistad, el silencio también comunica amor. Tal vez ahora mismo tú sientes que tu mente es un caos. Te distraes. Te aburres. Te cansas. Y te culpas por no poder concentrarte. Teresa conocía bien esa lucha. A su mente la llamaba la loca de la casa. Decía que cuando se ponía a orar, su imaginación se desbocaba como un caballo sin rienda. Pero en lugar de enojarse, aprendió a tratarla con dulzura. Su consejo es simple y sabio. No pelees con tus pensamientos. No te irrites. No te castigues por distraerte. Cada vez que notes que tu mente se ha ido lejos, vuelve suavemente al Señor. Sin drama. Sin culpa. Si te distraes 100 veces, vuelve 100 veces.
Si te distraes 1000, vuelve 1000. Cada regreso, cada vuelta a Jesús, es un acto de amor. Dios no ve tu fracaso en concentrarte. Ve tu perseverancia en seguir intentándolo. Ese volver constante es la forma más pura de humildad. Y la humildad, dice Teresa, es el cimiento de toda oración verdadera. Por eso, cuando te sientes seco, distraído o cansado, recuerda, tu esfuerzo no es en vano. Cada vez que eliges quedarte, cada vez que dices sí, aunque no sientas nada, tu alma se hace más fuerte. Esas oraciones sin consuelo aparente son las que más agradan a Dios. Porque amar sin sentir es amar por puro amor. Y ese amor es el que transforma todo. Teresa lo sabía bien. Por eso decía que el camino espiritual no lo recorren los más sabios, sino los más determinados. Ella llamaba a esa actitud una terquedad santa. Una fidelidad obstinada. Una decisión que no depende del clima del alma, sino del amor que permanece aunque no se vea. Así se forja el alma orante. No en los momentos de luz, sino en los días grises. Cuando sigues orando en la oscuridad, estás construyendo una fe que no depende del sentimiento, sino de la verdad. Y esa verdad es esta. Dios te ama ahora mismo. En este instante. Exactamente como eres. Tu oración no necesita ser perfecta. Solo necesita ser sincera. Por eso, hoy quiero invitarte a algo muy pequeño, pero poderoso. No pienses en rezar 1 hora. Empieza con 5 minutos. 5 minutos de presencia. Busca un lugar tranquilo. Silencia el celular. Respira. Y simplemente dile a Dios: Señor, aquí estoy. No tengo mucho que darte, pero quiero estar contigo. No te preocupes por qué decir. Si no sabes cómo empezar, repite suavemente el nombre de Jesús. Solo eso. Y si tu mente se va, tráela de vuelta con ternura. Sin enojo. Sin prisa. El objetivo no es lograr una experiencia espiritual. Es simplemente cumplir el trato de amistad. 5 minutos de amor. 5 minutos de fidelidad. 5 minutos que pueden cambiar el rumbo de tu vida. Porque la transformación no empieza con milagros. Empieza con decisiones pequeñas, tomadas una y otra vez con amor. ¿Y si hoy decides ser fiel? Aunque solo sea por unos minutos. Ya estás viviendo la determinada determinación de Santa Teresa. Y ese es el comienzo de todo. Santa Teresa, después de años de lucha, recibió una luz interior que transformó su manera de ver el alma. Entendió que buscar a Dios no era correr hacia el cielo, ni intentar alcanzar algo lejano. Era, más bien, volver a casa. Así nació su obra más grande, El Castillo Interior. Teresa dice que nuestra alma es como un castillo hecho de un solo diamante, o de un cristal purísimo, lleno de luz, de belleza, de habitaciones infinitas. Y en el centro mismo de ese castillo, en la sala del trono, habita el Rey, Dios. Sí. El mismo Dios que el universo no puede contener. Ha elegido morar en el centro de tu ser. Pero aquí está el misterio doloroso. La mayoría de nosotros vivimos fuera de ese castillo. Nos quedamos en los patios. Entre el ruido, las preocupaciones, las distracciones. Persiguiendo cosas que brillan, pero que no tienen valor. Olvidamos que dentro de nosotros hay un lugar de silencio y de gloria. Teresa lo explica así. Por el pecado, por la tibieza. Hemos abandonado el interior de nuestra propia alma. Y mientras Dios espera en la sala central, nosotros corremos de un lado a otro. Ocupados, dispersos, inquietos. Y lo más trágico es que ya tenemos la llave. La puerta para entrar al castillo está en nuestras manos. Y esa puerta se llama oración. Sí, la oración es el umbral que nos permite regresar al interior. Cada vez que oras, aunque sea por unos minutos, das un paso hacia adentro. Cruzas los patios del ruido. Y te acercas al lugar donde reina el silencio que da vida.
Teresa describe 7 moradas dentro del castillo. Cada una representa una etapa del alma en su viaje hacia Dios. En las primeras moradas, todavía se oyen los ruidos del mundo. El alma entra, pero aún está distraída, llena de miedos, preocupaciones, pensamientos confusos. Las sombras del patio todavía se cuelan por las ventanas. Pero ya hay algo distinto. La decisión de entrar. Esa decisión, aunque pequeña, ya es una victoria enorme. Porque muchos se quedan afuera, creyendo que no son dignos de entrar. Y tú, con solo abrir la puerta, ya has dado el paso que cambia todo. En esas primeras moradas, la oración aún cuesta. La mente se dispersa. El corazón se resiste. Pero si perseveras, si sigues limpiando ese espacio con tu presencia diaria, la luz del centro empieza a filtrarse. Y algo ocurre. El alma comienza a recordar quién es. A medida que avanzas hacia las moradas más interiores, el ruido se apaga. La ansiedad pierde fuerza. Y lo que antes parecía una obligación, se convierte en un deseo profundo de estar con aquel que te ama. Teresa dice que, en ese punto, ya no es el alma la que busca a Dios, sino Dios quien atrae al alma. La oración empieza a cambiar de tono. Deja de ser esfuerzo y se convierte en gracia. Es lo que Teresa llama la oración de quietud. El alma ya no lucha por hablar. Solo reposa. Siente una paz suave, un silencio fecundo. No es una emoción efímera, sino una certeza tranquila. Dios está aquí. No fuera. No en el cielo. Aquí. Y entonces entiendes algo esencial. No estabas caminando hacia Dios. Estabas volviendo a Él. Porque Él nunca se fue. El Rey siempre estuvo en su trono, esperando que tú regresaras. Todo el viaje, las distracciones, las luchas, las sequedades, no fue más que el proceso de limpiar el camino. De abrir las puertas cerradas. De quitar el polvo del alma para dejar pasar la luz. Y cuando finalmente llegas al centro, descubres la verdad más simple. La más bella. La más transformadora de todas. Dios ya está en ti. No tienes que buscarlo en las alturas. No tienes que merecerlo. Solo tienes que reconocerlo. Él no es un huésped que llega de fuera. Es el morador que nunca se fue. ¿Y tú? Tú eres su castillo. Esa conciencia lo cambia todo. De pronto, entiendes que cada día, cada oración, cada silencio, no son esfuerzos para alcanzar a Dios, sino pasos para recordar que ya vives en Él. Y entonces, el alma descansa. Ya no necesita correr detrás de 1000 cosas. Ya no necesita demostrar nada. Solo habitar su propio centro. Solo permanecer junto al amado. Ese es el verdadero regreso al castillo interior. No una conquista, sino un despertar. Una vuelta a casa. Un reconocimiento amoroso. El alma que aprende a vivir así. Ya no teme la sequedad. Porque sabe que el silencio no es ausencia. Es presencia. La presencia constante de aquel que vive dentro de ti. Esperando tu mirada. Tu voz. Tu pequeño, sí. Y cuando el alma dice ese, sí. Aunque sea con debilidad. El castillo entero se ilumina. Y en ese instante, todo el ruido del mundo deja de tener poder. Has llegado al centro del castillo. El ruido del mundo ha quedado atrás. Y allí, en el silencio más profundo, descubres algo que te deja sin palabras. Dios no estaba lejos. Nunca lo estuvo. Él siempre habitó en ti. Esperó pacientemente, sin exigir. Solo deseando que volvieras a mirarlo. Y en ese instante, todo cobra sentido. Entiendes que la oración no era un esfuerzo para alcanzar el cielo, sino el regreso al hogar que siempre fue tuyo. Entiendes que la sequedad, las distracciones, las noches oscuras, no eran castigos, sino puertas. Puertas que te llevaron a una fe más pura, a un amor más libre, a un descanso más verdadero. Porque ahora sabes que no necesitas sentir para amar.
No necesitas entender para confiar. No necesitas tener fuerzas para seguir. Solo necesitas permanecer. La voz que antes te decía, Dios no te escucha, se apaga por fin. Porque has descubierto que Él siempre hablaba. Solo que su voz era el silencio. Ese silencio que ahora ya no te inquieta, sino que te abraza. La oración se convierte en algo simple. Ya no es pedir, ni pensar, ni analizar. Es reposar. Es descansar en la certeza de que estás en las manos de Dios. Esa es la verdadera paz. La que no depende de lo que ocurre fuera. Porque nace del interior. Y entonces, en el alma madura, brota una certeza antigua. Una frase que contiene toda la sabiduría del camino espiritual. Las palabras de Santa Teresa. Que cruzaron los siglos como un susurro de eternidad. Nada te turbe. Nada te espante. Todo se pasa. Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Repítelo conmigo, suavemente. Deja que cada palabra caiga como lluvia sobre tu corazón. Nada te turbe. Nada te espante. Todo se pasa. Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Cierra los ojos. Respira. Y siente cómo esta verdad se asienta en ti. Nada ni nadie puede quitarte esta paz. Porque ya no depende del mundo. Nace de dentro. De la presencia viva de Dios en tu propio castillo interior. Él está ahí ahora. Mirándote con ternura. Susurrando. Gracias por volver. Siempre he estado contigo. Quédate un momento en silencio. No para forzar una emoción, sino para descansar en esta realidad. Dios vive en ti. El Rey está en su trono. Y todo está bien. Ya no necesitas buscar fuera lo que siempre estuvo dentro. Ya no necesitas correr. Ya no necesitas tener miedo. Solo permanecer. Solo confiar. Solo amar. Solo Dios basta. Y si este mensaje ha tocado algo en tu corazón, si has sentido aunque sea una chispa de esperanza, te invito a seguir caminando conmigo. En este canal, Misterios de la Oración, seguimos explorando juntos los caminos del alma, las enseñanzas de los santos y el arte de orar con el corazón. Suscríbete. No como quien busca un contenido más, sino como quien decide continuar su viaje interior. Porque cada video, cada reflexión, es una nueva llave para abrir una puerta más del castillo. Y recuerda, la meta no está lejos. Está dentro. Dios te espera en tu propio corazón. Y cuando lo descubres, cuando finalmente lo reconoces, puedes decir, con Teresa, con paz y con amor, solo Dios basta.